Muchas gracias, Diego, por esta presentación tan enérgica, pero la verdad que yo hoy estoy súper cansada, no sé por qué, me bebería 1000 cafés. Tía, pues esto es Café con Genes, donde la biotecnología se sirve caliente y sin bulos. Ahora sí. ¿Qué opinas sobre lo que te comenté el otro día de que se dice de que las vacunas nos van a transformar en lagartos? Pues fíjate que yo lo de los lagartos no lo había oído antes, pero sí que se decía que las vacunas nos iban a modificar el ADN. Pues para que nos lo aclare una fuente fiable que no sea TikTok, hoy ha venido a visitarnos Samuel Ríos. ¡Bienvenido! Hola, muchas gracias por la invitación. Samuel es experto en vacunas, ¿no? Sí, yo me dedico pues a investigar y desarrollar vacunas de ARN mensajero, pero antes de empezar sí saben qué es el ARN mensajero, ¿no? Sí, el ARN mensajero es la molécula que copia la información del ADN y la lleva a los ribosomas para que sirva de plantilla y así se sinteticen las proteínas que nos interesan. Y una vez que lo hemos usado, pues lo eliminamos. A ver si puedo simplificarlo un poco. El ADN sería como mi abuela, que conoce todas las recetas, y si yo le pido una, ella la escribe y me la pasa. Y esta receta sería el ARN mensajero. Entonces yo conozco los pasos para hacer, por ejemplo, croquetas. Y estas serían las proteínas. Y una vez que ya tengo mis croquetitas, ya no necesito la receta, la tiro. Y la próxima vez que quiera hacerlas, se la vuelvo a pedir a mi abuela. Digamos que sí, sería como que la vacuna le mandaría esta receta al cuerpo, solo que pues el ARN que lleva pues sería sintetizado en el laboratorio y para lo que sería la receta sería para producir proteínas que después nuestro sistema inmune puede utilizar para activarse en el caso de que haya alguna infección vírica. Entonces, a ver si lo he entendido bien, siguiendo un poco su metáfora de las croquetas, es como si el virus quisiese cocinar en tu cocina sus croquetas, pero el problema es que gracias a la vacuna tu sistema inmune se da cuenta de que el que está cocinando es el virus. Entonces lo va a rechazar. Interesante metáfora. Bueno, volviendo al bulo de antes. Entonces, ¿puede una vacuna de ARN mensajero interferir o modificar el ADN de una persona? A ver, no. El ARN mensajero, una vez es traducido, se descarta lo más rápido que es posible. Y pues nosotros no tenemos ningún mecanismo en el que podamos agarrar ese ARN mensajero y integrarlo en nuestro genoma, así que no. Jo, ya me estaba imaginando en el próximo episodio como la nueva versión de las tortugas ninja. A ver, eso no va a pasar. Eso es un bulo que surgió durante la pandemia, pues cortesía de Bolsonaro, el expresidente de Brasil. Pues como estos bulos hay muchos más y hoy Ana y yo hemos seleccionado los más interesantes pues para preguntarte un poco lo que piensas sobre ellos. Por ejemplo, el autismo, que es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro, que causa como problemas a la hora de socializar y de interpretar al resto de personas, se relacionó como que estaba producida por la vacuna triple vírica. A ver, ese caso me lo sé. Es un estudio de Wakefield. Es un estudio bastante controversial, pero se logró desmentir. Este estudio tenía un montón de cosas malas a nivel metodológico y además planificaba generalizar estas conclusiones a las que llegó tomando de muestra solo 12 pacientes. Por otro lado, también se da la coincidencia que a la edad a la que se pone esta vacuna coincide con la edad a la que se diagnostica el autismo. Entonces podría haber cierta coincidencia. Pero para ponerle más rollo al asunto, los pacientes, los pocos que había tomado, ya tenían como registro de que podían tener autismo. Sin embargo, agarró esos informes y los falsificó. Entonces, al final fue un gran rollo, pero eso ya quedó desmentido. La verdad que no había leído tanto de esto yo. No, yo tampoco. Me parece súper fuerte que nadie supervisara los datos en ese momento ni se diese cuenta. Es que, a ver, es sorprendente que con un poco de información malintencionada todo el mundo se lo termina creyendo y tratar de desmentirlo es que tarda años. Bueno, pues otro caso que nos resultó muy interesante surgió a raíz de un médico alemán que hablaba de que la proteína Spike del SARS-CoV-2 compartía regiones muy similares con una proteína humana llamada sincitina 1 que formaba una parte muy importante de la placenta. Entonces esto implicaba que cuando tú administrabas la vacuna del COVID, los anticuerpos antivirales generados lo que hacían era afectar a la placenta y por lo tanto causaban infertilidad. Pues de eso yo no había escuchado nada. Pues te lo cuento. Se hizo un estudio después que demostró que aunque sí que tenía una región similar, era muy pequeña y no hacía que el mismo anticuerpo que reconoce a la Spike pudiera reconocer a la sincitina.
Pues qué interesante. Cuando salgamos de esto, me pasas el estudio y así aprovecho a actualizarme. Luego te lo mando. Pues es que el tema de la fertilidad en cuanto a las vacunas es bastante controversial. Creo que fue Marta, la de redes, que nos dijo que tanto en cuanto al papiloma en Estados Unidos y la polio y el tétanos en África y Asia, se habían paralizado programas de vacunación por esto mismo. Sí, nos lo dijo Marta en el coffee break. ¿Saben de lo que sí me enteré? Imagino que ustedes también lo han escuchado. Había gente que decía que como el virus mutaba muy rápido, las vacunas ya no hacían efecto. Entonces, la verdad, no valía la pena ponerse la vacuna porque al final de cuentas ya no iba a servir cuando el virus mutara, ¿no? Sí, esto justo nos lo explicaron en clase de virología y sí que es cierto que hubo muchas variantes del COVID. De hecho, eso lo escuchábamos en las noticias y en todos lados. Pero la vacuna lo que hacía era generar anticuerpos contra regiones de la proteína Spike, varias regiones de la proteína Spike, que es la que va a identificar a la célula e infectarla. Y además es que justo este virus en concreto tiene una tasa de mutación muy baja, ya que tiene una enzima propia correctora de errores. Claro, entonces aunque se produjeran unas pocas mutaciones dentro de la proteína Spike, los anticuerpos generados por la vacuna sí que iban a poder seguir reconociendo el virus. Pues hay muchos más bulos como estos que se extienden por redes sociales y bueno, de lo que me he dado cuenta es un poco lo que has comentado tú antes cuando lo del autismo, que es muy fácil crear un bulo, compartirlo y que la gente se lo crea, pero a la hora de desmentirlo es súper difícil porque vas a tener que aportar argumentos, resultados de investigaciones reales y aún así va a haber gente que va a seguir pensando que es mentira y no va a confiar en ti ni en que la vacuna sea beneficiosa. Claro, sí, a mí, mi familia, mis amigos a veces hablan conmigo o me preguntan de noticias que ven, pues claro, saben que sé del tema y pues ahí tratamos de aclarar las dudas, pero claro, otras personas es que las fuentes de información que tienen son las noticias o las mismas redes sociales y ahí es que se quedan sin saber realmente la verdad. Sí, pero creo que el problema ahí ya no es solo que unas personas sin conocimientos científicos estén diciendo algo en redes sociales, sino también nosotros como comunidad científica fallamos un poco a veces a la manera de explicar las cosas que sea pues sencilla y que se pueda entender bien. Y aparte también creo que tienen que tener cuidado los personajes públicos, que al final tienen una audiencia muy alta y muchas veces no saben lo que dicen. Por ejemplo, el caso de Miguel Bosé, que durante la pandemia salió en la tele diciendo que las vacunas del COVID llevaban microchips y además llevaban un polvo inteligente que lo que hacía era que controlasen a toda la población a través del 5G. Vamos a tener que invitarlo a él al podcast y que nos cuente cómo funciona eso. Dios, sería súper épico. A ver, es que eso parece una tontería, pero después es que hay gente que no se quiere vacunar o no quiere vacunar a sus hijos. Y eso pues viene siendo un problema para mantener el control de las enfermedades, hasta para enfermedades que han sido erradicadas. Pero ya que esto está saliendo del tema, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que las vacunas deberían de ser obligatorias y gratis o por dónde van sus ideas? A ver, yo creo que son importantes sobre todo en el tema de la inmunidad colectiva, que por si no sabéis lo que es cuando en una población la mayoría de personas están vacunadas, se detiene de alguna manera la transmisión y es como si todos lo estuvieran. Es decir, si todos los que podemos vacunarnos lo hacemos, estaríamos protegiendo de manera indirecta a aquellos que no pueden hacerlo, a lo mejor porque sean inmunodeprimidos o porque tengan asma. Sí, de hecho hay un caso muy interesante aquí en España que es el sarampión, porque hubo un rebrote en 2023 y mira que estaba extinto desde 2016, bueno, que afectó sobre todo a niños no vacunados. Y la verdad que no fue peligroso justo por lo que acaba de decir Ana de la inmunidad colectiva, porque el 95% de la población española estaba vacunada contra esta enfermedad. Entonces, yo, sinceramente, mi opinión personal es que para vacunas como estas, que son muy seguras y que son muy necesarias para que no se propague la enfermedad, pues debería de ser obligatoria la vacunación para los niños, independientemente de la opinión de los padres. Porque al final es que estás poniendo en peligro a una comunidad entera, no solo tu salud. Ya, pero ahí estás dejando fuera a gente que por motivos, yo qué sé, personales o religiosos no se quiere poner la vacuna. Al final pues también tienen este derecho y por la forma en que viven y ven la vida, sí, deciden no ponérsela. Pero es que esas personas también tienen que tener un compromiso a nivel de que viven en una sociedad. Y no me parece justo que a lo mejor una persona que sí que quiere vacunarse pero no puede hacerlo por motivos de salud acabe contagiado porque una persona que sí que puede hacerlo no ha querido.
Ya, al final de cuentas yo creo que mucha gente no se quiere vacunar por esto de el miedo o desinformación, ¿no? Tal vez pueden creer que les va a pasar como en alguna, qué sé yo, película de ciencia ficción que van a terminar mitad humanos, mitad iguana. Pues entonces yo ya habría aprovechado y estaría vendiendo fotos de mis escamas por internet para pagar mi matrícula. A ver, las escamas no te van a salir. Y la responsabilidad social que tendrías, a ver, menos sexy, pero tal vez más útil. Y cero lagarteo. Chicos, tenemos que ir cortando esta bulería que la Tesonido me están diciendo que nos quedamos sin tiempo. Y además tenemos que hacerle a Samuel aún la pregunta final. Es verdad. Bueno, nosotros somos estudiantes de biotecnología, entonces queremos preguntarte si tú te consideras más bio o más tech. A ver, que no ven cómo vengo yo vestido. Si ustedes me han invitado, se supone que me conocen. Obviamente soy más bio. La verdad que como nosotras. Bueno, pues muchas gracias, Samuel, por venir hoy. Es muy interesante contar con gente como tú que sabe mucho del tema. No, gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad es que me parece muy bonito que la juventud española esté interesada en conocer un poco más de ciencia y que se hagan este tipo de programas para, pues, desvelar algunos bulos que hay alrededor de la biotecnología y que se haga conocer más. Así que enhorabuena. Gracias. Y a vosotros, el público de hoy, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio, que bueno, si tenéis curiosidad para ver quién será el siguiente invitado, pues lo anunciaremos en nuestras redes sociales durante toda la semana. Así que, gracias.